Ya, vamos a desglosar el tema que les habíamos prometido, esto que ha generado mucho interés por parte de la ciudadanía y tiene que ver con las ayudas adicionales que ha comunicado el gobierno que va a entregar en esta temporada de invierno. Estamos hablando del bono Chile Apoya. Hasta ahora lo recibe 4 millones de personas, aportes del Estado, y para esos 4,8 millones de personas que ya reciben beneficios, este bono de 120.000 pesos por persona va a ser automático. Lo vamos a comenzar a revisar de inmediato en una gráfica que tenemos preparada, y aquí está el desglose de lo que se ha anunciado en las últimas horas por el gobierno. Este bono invierno, entonces decíamos 120.000 pesos por persona, y va a llegar a 7,5 millones de personas, que se compone de la siguiente manera, Pato. Claro, lo que tú estabas comentando, Karina, 4,8 millones de personas, lo vamos a revisar en la siguiente lámina, que son quienes reciben hoy aportes del Estado, y por lo tanto, de aprobarse este proyecto, a ellos ya les va a llegar sin la necesidad de tener que postular. Por lo tanto, son quienes ya están recibiendo algún tipo de beneficios por parte del Estado. Y a ellos se van a sumar 2,7 millones de personas, que son quienes pertenecen al 60% más vulnerable del registro social de hogares. Y aquí además quiero hacer especial atención e hincapié que este registro social de hogares se va actualizando permanentemente, claro, y por lo tanto la última actualización se va a registrar el próximo 22 de julio. Por lo tanto, eventualmente alguna familia que haya tenido alguna alteración, algún cambio durante el transcurso de este año, debe actualizar esta información en su estado, de su estado financiero, y por lo tanto ahí podría ser beneficiario de este bono. Claro, es decir, por ejemplo, alguien que haya tenido alguna merma o algún ingreso que tenga que restar de lo que tenía antes declarado en el registro social de hogares, tiene que actualizarlo para recibir este beneficio. Ahora, aquí se hace hincapié en ese tema también, ahí está el desglose de lo que contaba Pato, y con esto, con esos 2,7 millones de personas adicionales, se pretende llegar al 60% más vulnerable del registro social de hogares. O sea, ese es el perfil y la intención que tendría este bono llamado bono invierno, bono Chile Apoya, de llegar a ese porcentaje de la población más vulnerable del registro social de hogares. Pasemos a la siguiente lámina, que nos va a seguir explicando también cómo se desglosa esto. Por ejemplo, para una familia que tiene 3 hijos con asignación familiar, como es por persona, se multiplica por 3 y llegaría a un total de 360.000 pesos. Y por lo tanto, ese grupo familiar recibiría este aporte durante el invierno, que es parte, ¿no es cierto?, de lo que se dio a conocer ayer también. Claro, este es uno de los anuncios más importantes. Hay más anuncios además que tienen relación, sí, por ejemplo, con la extensión del IFE laboral, que se va a extender hasta fin de año, y esto va a beneficiar a 380.000 personas. Por lo tanto, ahí además va una asignación que es la que ya vienen recibiendo durante este último tiempo. Y a esta extensión del IFE laboral se suma además, Karina, la extensión del postnatal parental. Sí, hacer hincapié en un tema que tiene que ver con el IFE laboral, que hasta ahora se estaba focalizando el IFE laboral en sectores que no han tenido tanto despliegue en términos de captar empleos. Por ejemplo, mujeres, jóvenes y mayores de 55 años, que han quedado más bien rezagados. Estos segmentos de la población, por lo tanto, se estaba haciendo hincapié en esos segmentos, y es lo que se pretende reforzar con esta extensión del IFE laboral hasta fin de año. Y por el lado de la extensión del postnatal parental, a ver si tenemos la gráfica, que podemos tirar la última lámina, claro, que era en relación al postnatal. En las fechas, que también es importante. Sí, esto, para quienes terminen el postnatal entre el 11 de julio y el 30 de septiembre, correría esta extensión de 60 días. ¿Qué es lo que pasa? Que en el Congreso hay una bancada de parlamentarias que ha estado muy pendiente de este tema, y ellas plantean algunas salvedades que van a hacer notar cuando este proyecto llegue al Congreso. Primero, que consideran que debería regir desde antes, para la gente que venció el postnatal antes del 11 de julio también, por lo menos considerar la totalidad del mes de julio, y que también se debería ampliar por 90 días en vez de 60. Esas son las aprehensiones que están planteando un grupo de parlamentarias que está preocupada de este tema, y que sabemos que las van a hacer notar y las van a conversar en el Congreso, porque estos son proyectos de ley, y eso también es importante recalcarlo, que requiere de la aprobación del Congreso para que se conviertan en ley y se puedan pagar.
Así y este va a ser un proyecto específicamente, claro, que debiera ser enviado hoy ya al Congreso Nacional. Bueno, como les comentábamos, el gobierno ha dado a conocer este paquete de ayudas económicas para enfrentar este efecto de la inflación sobre los hogares, y uno de los aspectos más llamativos es este bono de 120.000 pesos. Queremos conversar a esta hora de la mañana con el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están todos por allá? Muy bien, gracias. Bueno, primero partir consultándole con respecto a este bono, considerando además el alza que se viene registrando en el costo de la vida. Estamos hablando de una inflación anual de 12,5%. ¿Considera que este bono de 120.000 pesos alcanza para las necesidades que tiene hoy las familias chilenas? ¿No se pensó en un monto tal vez mayor? Hay quienes ya han cuestionado que pueda resultar ser poca plata. A ver, siempre me imagino que podrán existir familias que puedan dar cuenta de una necesidad mayor, eso es algo evidente. Lo que sí el gobierno ha tratado de hacer con mucha rigurosidad y también con mucho sentido de la responsabilidad es poder poner a disposición dentro de las factibilidades del presupuesto, porque uno cuando hace un presupuesto que sobre todo no lo pensó este propio gobierno, sino que tiene que asumir un presupuesto que ya está asignado, luego hace las finanzas públicas. De hecho, hoy día tenemos que ir a presentar el informe de finanzas públicas y ese nos permitió tener una holgura de cerca de 1.000 a 1.200 millones de dólares. Eso sí es que uno trata de maximizarlo y que pueda llegar a la mayor cantidad de familias que hoy día están pasando por necesidad. Nos dio el resultado de este bono de 120.000 pesos para que se puedan solventar los gastos adicionales que se pudieran haber incurrido durante este invierno, que ha sido un invierno duro, que además ha tenido una inflación, como bien lo mencionaban, mucho más alta que el histórico, una inflación que a nivel global y en particular acá en Chile está golpeando a las familias. Y en el marco del programa Chile Apoya, que desde el primer mes y medio que el gobierno estaba funcionando, hemos venido implementando, ahora se suma este paquete de 3 medidas, 4 medidas como lo han mencionado, tanto la extensión del IFE laboral hasta a fin de año, al mismo tiempo la extensión también de las postulaciones para el subsidio Protege y también la extensión del postnatal, que en este caso se ha mencionado hasta fines de septiembre, hasta que termine el ciclo viral que está afectando sobre todo a infantes en este invierno, y como mencionaban últimamente, este bono de 120.000 pesos por causante, es decir, hay hogares que pueden recibir 2, 3, 4 o hasta 5, incluso más, aunque cada vez son menos los hogares que tienen esa cantidad, pero es por causante, por lo tanto hay familias que pueden llegar a recibir 360.000 pesos por 3 causantes o 480.000 pesos si es que tienen 4 causantes, por ejemplo. Ahora, ministro, buenos días. Le quiero hacer una pregunta doble. Por un lado, saber por qué... si hace 10 días se le preguntó al presidente Boric si era partidario, si existía la posibilidad de entregar un bono de invierno, él lo descartó por completo. ¿Y por qué 10 días después se toma la decisión de entregar este bono? Y por otra parte, ¿qué le parece a usted la opinión de expertos? Porque ayer el ministro de Hacienda decía que esto no va a incidir en la inflación, explicaba por qué, ¿no es cierto? Pero hoy día viene en la prensa numerosos expertos como Patricio Rojas, por ejemplo, que dice el ministro de Hacienda no tiene ningún antecedente para decir categóricamente que no tendrá impacto en la inflación. Es muy difícil que no tenga impacto. Alejandro Fernández dice, algún efecto tiene en la inflación. Este gasto es consumo en su totalidad, por lo tanto alguna presión va a ejercer. Y también, por ejemplo, Sergio Lehmann dice, no me parece que sea una ayuda acotada, es mucho más extensiva de lo que se necesitaba, más todavía cuando tenemos aún una economía sobrecalentada en la que no hay holguras para el erario fiscal. ¿Qué le parecen ese tipo de comentarios y por qué hubo un cambio en la decisión del gobierno de entregar este bono invierno? A ver, el gobierno hace un par de semanas en esas mismas declaraciones mostraban al presidente abierto a un tipo de ayuda focalizada. Lo que se le consultó en su momento es si es que se iba a replicar la misma situación de cuando estábamos en cuarentena, cuando el Estado impedía y de hecho prohibía a la gente salir de sus casas por una norma sanitaria, es decir, que no pudieran ir a trabajar cuando estábamos en cuarentenados y por lo tanto esa no es la situación en la que estamos. Le preguntaron si es que por lo mismo iba a haber un IFE universal y el presidente dijo no, hoy día las personas están pudiendo ir a sus trabajos, han levantado ciertas medidas o alertas sanitarias
sanitarias y por lo tanto eso es un escenario que es totalmente distinto al que se entregó el IFE universal. Eso fue la diferenciación que hizo el presidente y subrayando al mismo tiempo que estábamos buscando ya medidas para ir focalizadamente a la población que más lo estaba necesitando durante este invierno. Así que yo creo que ahí no hay inconsistencia alguna, sino el interés de poder encontrar los recursos que estuvieran disponibles para ir en ayuda de las familias que hoy día lo están pasando peor durante este duro invierno. Entonces, respecto a la segunda pregunta, lo que dijo el ministro de Hacienda el día de ayer, que creo que fue bien enfático, es que a diferencia de los shocks de inyección de liquidez que hubo el año pasado en particular, donde además de sumarse a las ayudas económicas estuvieron los retiros, esos fueron volúmenes muchísimo mayores, cada retiro eran del orden de 20 o 15 mil millones de dólares sumados a los IFE que eran 3 mil millones de dólares mensuales. Por lo tanto, el orden de magnitud hace que este sea un aporte prudente en términos del escenario macroeconómico y por lo tanto él lo que dijo era que esperaba un efecto más bien o nulo o muy moderado. Ministro, con respecto a los plazos, a la tramitación de este, que es un proyecto, esto debe ser visado, aprobado por el Congreso Nacional. ¿Cuándo debiera revisarse esto en el Congreso? ¿De qué manera cree usted que se va a dar esta discusión en el Parlamento? Y de prosperar, ¿cuándo ya las familias pueden contar con este dinero ya en sus bolsillos? A ver, nosotros queremos que sea lo antes posible, por eso hoy día mismo se ingresa el proyecto de ley por la Cámara de Diputados y Diputadas. Ya se ha conversado para que tenga una tramitación hoy día en las comisiones, es decir, que pueda verse en la Comisión de Hacienda y estábamos viendo si podía ser en conjunto con la Comisión de Trabajo y que eso pudiera ser despachado para el día de mañana a la sala. Porque va a entrar con discusión inmediata. Una vez que se despache de la sala, si es que esto es aprobado, iría al segundo trámite, es decir, al Senado. Y el Senado lo vería entonces la próxima semana en 2 sesiones también, una para la comisión y una también para la sala. Si es que sufrieran modificaciones, eso volvería el día miércoles a la Cámara y ahí estaría listo para ser despachado por ley. Una vez que ocurra esa situación, que esperamos poder contar con la colaboración también de los parlamentarios y parlamentarias que nos han solicitado también ayudas directas, en ese momento es que empieza la promulgación y empiezan a contar los días que nos demoramos en materia de gestión para hacer los traspasos. Eso puede demorar 1 o 2 semanas, así que esperamos que de aquí a menos de 3 semanas podamos tener estas ayudas llegando a los bolsillos de las familias que lo han necesitado durante este invierno y que sabemos que puede ser un alivio que atenúe las dificultades que han pasado estos meses. Ministro, ¿y cómo ve usted el ambiente en que se van a tramitar estos proyectos, considerando, por ejemplo, que ayer la oposición hablaba de que esto es un intento del oficialismo de intervenir el resultado del plebiscito de salida? Le pusieron hasta bono apruebo, así lo llamaban ayer. ¿Cómo ve el ambiente en que esto se va a tramitar y qué le parece que haya sido llamado así, bono apruebo? A ver, hasta hace 2 semanas la verdad es que la misma oposición en la Comisión de Hacienda de manera transversal también apoyó solicitó una carta donde le pedían al gobierno hacer un apoyo en transferencias directas. Por lo tanto, igual es raro que en un momento te digan no estás gobernando, no están dando las ayudas y ahora nos reclamen porque las estamos dando. Yo al menos he escuchado un ánimo mucho más colaborativo en las conversaciones que me han tocado en el Congreso, también con personas de oposición. Yo espero que prime esa idea y además que ya está más que demostrado que los aportes económicos que haga el Estado para hacerse responsable por las necesidades que tienen las familias no tienen impacto económico. Ven el año pasado como el gobierno de Sebastián Piñera puso IFE los últimos 6 meses de gobierno y también generó un aporte a través de la pensión garantizada universal y no tuvo efecto en lo electoral. Así que al menos nosotros no estamos pensando que esto tenga algún efecto en las elecciones. Perfecto. Ministro Giorgio Jackson, le queremos agradecer por esta entrevista a esta hora de la mañana. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, ministro. Buenos días. Que tenga